metotrexato inhibe tres sitios fundamentales. Uno, las citoquinas proinflamatorias. Dos, la sintetasa de timidilata y transformilasa de ribonucleotilamina densamiento, que no necesitan aprenderse de memoria el nombre del enzima. Solo saber que el metotrexato la va a inhibir y de esta forma vamos a tener una disminución importante de la respuesta inmune del paciente. También inhibe la proliferación y la estimulación o estimula más bien, la apoptosis en células inmunes, haciendo que estas vayan disminuyendo progresivamente y su impacto sobre las otras células disminuye. Entonces, fíjense, el metotrexato es un excelente inmunomodulador y de hecho uno de los fármacos más utilizados en pacientes con alteraciones inmunitarias importantes. Lo que sí hay que cuidar es que el metotrexato es hepatotóxico. Entonces hay que cuidar y vigilar la función hepática del paciente antes, durante y después del tratamiento. ¿Sí? Y fíjense, las dosis que se dan son súper bajitas. Se usa de 15 a 25 miligramos por semana. Este se da una sola vez a la semana. ¿Sí? ¿Qué conseguimos en el paciente? Disminuir la inflamación, la fiebre, las lesiones, en el caso de psoriasis, por ejemplo, las erupciones agudas que suele tener el paciente también se estabilizan bastante bien. Vamos a ver que son tratamientos muy útiles en básicamente todas las enfermedades autoinmunes que conocemos. Pero además, cuando hablamos de los efectos adversos, vamos a tener náuseas, úlceras, hepatopatías, en casos rarísimos, cirrosis, algunas reacciones pulmonares y teratogénesis. Entonces, estos elementos son importantes a considerar en el paciente que recibe este tratamiento. Y pues el metotrexato es barato, los seguros tienen, se usa con mucha frecuencia. Lo que no debemos olvidar es que es hepatotóxico, así que debe tener el paciente su perfil hepático, pero también es muy gastrotóxico. Es muy común que el paciente tenga reflujo, gastritis, entonces sí hay que usar corticosteroides de la mucosa gástrica. ¿Sí? Bien, dentro de los fármacos tenemos también la sulfasalazina, que se usa de 2 a 3 gramos por día. ¿Qué es lo que hace? Esta se convierte en sulfapiridina y ácido 5-aminosalicílico. Estos metabolitos lo que hacen es disminuir el factor reumatoide y las inmunoglobulinas A y M, suprimir la respuesta a linfocitos T, inhibir la liberación de citoquinas inflamatorias e inhibir la proliferación de células T. Entonces, también va a generar esa inmunomodulación importante que estamos buscando. Se usa en todas las enfermedades autoinmunes que hemos visto, desde artritis reumatoide, espondilitis anquilosantes, lupus, enfermedad de Wegener, etc. ¿Qué efectos adversos puede presentar? Los que ya hemos descrito también. Pueden haber náuseas, vómitos, cefalea, exantema, anemias hemolíticas, metahemoglobinemia, muy importantes, la neutropenia y la púrpura trombocitopénica, que si bien no son comunes, son de alta severidad, toxicidad pulmonar e infertilidad en varones. Si están en edad fértil puede ser un factor importante. Bien, tenemos también los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. Uno de los conocidos de este tipo es el infliximab, que se usa de 3 a 10 miligramos por kilogramo cada 8 semanas. Normalmente se usa por vía intravenosa. Fíjense, cada 8 semanas estamos hablando más o menos de 2 meses. Cada 2 meses. Lo que hace es actuar como un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulinas 1 quimérico que se une contra el factor de necrosis tumoral, igual que el adalimumab. Entonces, fíjense, básicamente estas sustancias químicas actúan como anticuerpos de las inmunoglobulinas y las neutralizan, disminuyendo de forma potencial su actividad. ¿Sí? En el caso de etanercept, que también es un fármaco, tiene las mismas características que el anterior, con la diferencia de que ha demostrado mejores resultados en esclerodermias, granulomatosis de Wegener, artrosis de células gigantes y sarcoidosis, en los que las otras terapias no suelen ser eficaces.
Bien, vamos a hablar aquí de antagonistas de la interleuquina 6. ¿Quieren descansar un poquito? Vamos. Dentro de los antagonistas de interleuquina 6 tenemos estos fármacos. Este también es un fármaco y no es nuevo, ¿sí? Bueno, tampoco es tan antiguo, pero ha tomado bastante popularidad durante la pandemia porque nos ha servido mucho en los pacientes con COVID, justamente porque los COVID severos que estaban en terapia intensiva y demás tenían gran producción de interleuquina 6 por las tormentas, ¿sí? Entonces, antes en enfermedades autoinmunes, la recomendación era de 4 a 8 miligramos kilogramo cada 4 semanas. O sea, fíjense que se da una dosis cada 2 meses cada vez. En COVID hemos usado una sola dosis, pero este era el fármaco que cuando empezó la pandemia, un frasquito de 20 miligramos por ml, que por suerte para la mayoría de los pacientes un frasco era suficiente, un frasquito costaba 7.800 tantos bolivianos. Un frasco, ¿sí? Durante la pandemia, obviamente en el mercado negro y contrabando, ha llegado a costar 15.000, 17.000, hasta 25.000 bolivianos un frasco, ¿sí? Entonces, por eso es que pues, se ha generado bastante polémica al respecto. Ha habido gente que ha falsificado y han embotellado agua destilada y ha vendido como menstrual. Y la pobre gente desesperada vendiendo sus cositas, endeudándose para tratar de conseguir, no había. Y obviamente esto no te garantiza que el paciente se va a estabilizar, solo aumenta la probabilidad de que salga del cuadro, ¿sí? Entonces, hoy, si lo vas a buscar en farmacia, bueno, la última vez que he ido a preguntar, un frasco estaba alrededor de 4.200 más o menos, pero aún así 4.200 bolivianos es más que un sueldo básico, ¿sí? Entonces, es un fármaco bastante costoso y a veces eso también limita la accesibilidad de los pacientes para ese tipo de tratamiento, ¿sí? Lo que hace es unirse a los receptores de interleuquina 6, que son solubles unidos a la membrana. Entonces es muy importante porque nos va a ayudar a generar esa inmunomodulación que estamos buscando, ¿sí? Y bueno, en enfermedades autoinmunes va junto. Algo que no podemos dejar de analizar y de ver es justamente gota, porque como decíamos, entonces, fíjense, cuando hablamos de gota dijimos que en este caso existe la acumulación de cristales Duratón que se van a meter a las articulacioncitas y van a producir una reacción de tipo cuerpo extraño. Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a tener dolor, inflamación, fiebre, impotencia funcional y si bien es común que aparezca en el dedo pulgar del pie, aparece en cualquier articulación y mientras más se cronifica la enfermedad, empieza a afectar más tejidos. Entonces, es común que en los pacientes con gota usemos AINES, porque hemos dicho, AINES me va a ayudar a controlar los síntomas agudos, pero no es suficiente porque si no controlo los problemas de base de la enfermedad de base, no va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, voy a usar AINES o colchicina, que también me sirve como un excelente antiinflamatorio, junto con el tratamiento metabólico o de base de la gota. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Fíjense, estas son algunas de las características clínicas que puedo ver en pacientes con gota de larga edad. Entonces, la colchicina es una gran alternativa porque va a ser un potentísimo antiinflamatorio. Inhibe la migración de linfocitos y fagocitos, inhibe la formación de leucotrienos B4, se une a la tubulina evitando su polimerización a nivel de los microtúbulos y de esa forma controla la inflamación. Entonces, lo más común es darle al paciente con gota colchicina con allopurinol o AINES con allopurinol y ahorita vamos a recordar la allopurinol. Entonces, si uso colchicina le doy de 0,5 a 1 miligramo por día oral y puedo incluso en las crisis darle hasta 3 miligramos y después ir bajando y le doy el tiempo que necesite controlar la inflamación, ¿sí? Si le doy AINES, le voy a dar los AINES en las dosis que hemos establecido, la indometacina, por ejemplo, se usa bastante, el clopidogrel que hemos visto también, y va bastante bien. ¿Qué efectos adversos tiene la colchicina? Hay países en los que ya no se está usando colchicina porque ha habido muerte de pacientes por
toxicidad a la colchicina, pero en nuestro medio se sigue usando ampliamente, ¿sí? Entonces, como efectos adversos puede haber diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que son comunes. Los que son raros pero muy peligrosos son las necrosis hepáticas, las insuficiencias renales, coagulación intravascular diseminada y convulsiones. Y en casos rarísimos se ha documentado pérdida de pelo, depresión de la médula ósea, neuritis periféricas, miopatías y la muerte del paciente. Cuando hay toxicidad asociada a la colchicina, en una intoxicación aguda, lo que va a presentar el paciente es una faringodinia urente, que quiere decir una molestia, si quieren, de sensación quemante, urente, a nivel de la garganta del paciente. A eso le sigue una diarrea sanguinolenta, que ya es un signo peligroso, porque ya nos está diciendo que hay daño en todo el tracto gastrointestinal del paciente. Le sigue shock, hematuria o liguria, que ya nos está diciendo que hay una falla renal, que es uno de los riesgos más altos. Y después una depresión ascendente del sistema nervioso central, que es letal, y el paciente fallece. Entonces, si bien no es muy común, pero sí ha habido documentado casos de pacientes que han fallecido con colchicina, y por eso un poquito se limita su utilización. En nuestro medio, como les digo, se usa todavía, es un fármaco bastante seguro, pero siempre que se usa hay que usarlo con cuidado, ¿sí? ¿Y por qué les digo que es un fármaco que sí se usa? Hemos tenido algunos esquemas en algunos lugares donde en los pacientitos con COVID les han dado colchicina también, cuando la inflamación en los pulmoncitos era muy intensa y demás, les han dado colchicina y han ido bastante bien. Entonces, no es un mal fármaco, pero requiere una vigilancia más estricta, ¿sí? Bien, un grupo de fármacos que podemos usar en pacientes con gota es los glicosúricos, que como hemos dicho van a aumentar la eliminación de ácido úrico por la orina. Entonces tenemos el Probenecid, que lo hemos mencionado en el capítulo, que se da 0.5 gramos por día hasta 1 gramo, es 0.5 gramos serían 500 miligramos, ¿no? Entonces se da de 500 miligramos hasta 1 gramo por día, esa es la dosis. Y también puede usar sulfimpirazona, que se da 200 miligramos día hasta 800 miligramos día. En general se inicia con 200 y se va subiendo a medida que se va necesitando. ¿Qué hacen estos? Aumentan la eliminación de ácido úrico porque afectan el sitio de transporte a nivel del glomérulo y el segmento intermedio del túbulo proximal, y disminuyen la absorción de ácido úrico en el túbulo proximal, favoreciendo su eliminación por la orina. Entonces, ¿qué van a hacer? Si elimino más, baja la concentración plasmática y me ayuda a controlar la causa del problema, ¿sí? Pero los úricos son útiles cuando el problema del paciente es la excreción inadecuada de ácido úrico. Si el problema es que no está eliminando bien, entonces le ayudo a eliminar más, ¿sí? También se pueden usar cuando por alguna razón el alopurinol está contraindicado, ¿sí? También es importante considerar que en gotas tofáceas, ataques recurrentes de gota, puede ser de gran utilidad, pero lo que no se debe hacer es mezclar alopurinol y Probenecid, por ejemplo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar del alopurinol, que son o actúan a nivel metabólico, que son los fármacos de primera elección en pacientes con gota. Entonces, solo cuando no puedo usar alopurinol, debería usar Probenecid, pero no juntos, ¿sí? Y recuerden que hemos mencionado AINES que no se deben asociar con Probenecid. Entonces, si estoy usando AINES para tratar la inflamación, mucho cuidado con la interacción con Probenecid. Aquí mencionamos algunos, la indometacina que la hemos mencionado, la osaprocina que tampoco se debe asociar y el ketoprofeno que también hemos mencionado, ¿no? Como efectos adversos puede haber irritación gastrointestinal, exantemas, se ha visto síndromes nefróticos también y en casos rarísimos anemia plásica. Bien, de los fármacos metabólicos, entonces, el de primera línea y el que más se usa y que tienen todos nuestros seguros de salud es el alopurinol, que es un inhibidor de la santina oxidasa. En bioquímica lo hemos visto cuando hemos hablado de su vía metabólica, ¿sí? Si inhibo esta enzima, ¿qué va a pasar? La hipoxantina no se va a convertir en santina y la santina no se va a convertir en ácido úrico. Vale decir, inhibo la producción de ácido úrico, que es el problema del paciente, ¿sí? Por eso es metabólico.
Se conoce también como un antiprotozoario, se ha usado en algunas parasitosis, pero aquí nos interesa su aplicación en gota. Voy a iniciar alopurinol con colchicina o alopurinol con AINES, es lo básico, lo que más se usa, porque este me controla el problema de base y los AINES o la colchicina me controlan los síntomas, ¿sí? Entonces los dos van muy bien. Debo utilizar hasta que el ácido úrico esté en 6 miligramos en 100 ml, combinando con AINES o con colchicina, como decíamos, y voy a prevenir así también la acumulación de ácido úrico en el paciente. Puedo usar uricosúricos o puedo usar AINES que tengan acción uricosúrica y ahí sí me va a potenciar el efecto que voy a conseguir. ¿Qué efectos adversos podemos ver con el alopurinol? Irritación gastrointestinal, se han visto neuritis periféricas, vasculitis necrosantes, depresión de la médula ósea, aunque es un poco, si quieren, un poco más raro que se presente. En casos rarísimos se ha visto anemia plástica, toxicidad hepática y nefritis intersticiales. Otra alternativa al alopurinol, pero que no se usa mucho en nuestro medio, es el febuxostat. El febuxostat también inhibe a las antioxidantes. La diferencia con el alopurinol es que el alopurinol tiene estructura química parecida al de las purinas y este no. Por eso nos dice, es un inhibidor no purínico de las antioxidantes. Esa es la única diferencia. Pero febuxostat también es muy buen fármaco, se usa de 80 a 120 miligramos día. La indicación es la misma, voy a usar febuxostat con AINES o febuxostat con colchicina. Igual, tiene la misma función que el alopurinol y el criterio es el mismo hasta que los niveles sean de 6 miligramos en 100 ml, combinado con los fármacos que ya hemos mencionado. ¿Qué efectos adversos se ha visto? Anomalías de la función hepática, así que habrá que vigilar la función hepática. Con el alopurinol también, porque vamos a usar periodos largos de tiempo. Se ha visto diarreas, cefaleas y náuseas, y no más que eso como efectos adversos significativos. Entonces es bastante útil. La desventaja es que no llega mucho a nuestro medio, por eso es que se usa más el alopurinol y el alopurinol es más barato, ¿sí? ¿Qué es súper importante en pacientes con gota, que lo vimos en bioquímica? Este tratamiento tiene que ir acompañado de cambios del estilo de vida. O sea, si el paciente sigue tomando mucha cerveza, comiendo un montón de carne roja, sigue sedentario, sigue con obesidad, etc., esto va a fracasar. Porque el fármaco, ya hemos dicho, no es varita mágica, no es que tomo el fármaco y mágicamente desaparece mi enfermedad o se controla. El fármaco hace lo que tiene que hacer, pero el paciente tiene que responsabilizarse de mejorar sus hábitos y tener una vida más saludable, ¿sí? Si no, esto va a fracasar tarde o temprano. Bien, entonces, así me han entrado a su examen, ¿no? Al final no, por favor. Entonces, ahora vamos a empezar ya con los temas que nos corresponden para la parte cardiovascular. Vamos a empezar con péptidos vasculares. Es un tema corto, pero sumamente útil para entender cardiovascular. La ventaja de cardiovascular es que los temas o los grupos de fármacos se repiten. Entonces eso ayuda bastante, pero son como 5 o 6 temas de cardiovascular. Es un montón. Descansen 2 minutos.